Muy buen día. Mi equipo está conformado por Mauricio Dita, Sandra Liñán, José Polo y la persona que les habla, Stephanie Guerrero. Les vamos a hablar del tema factores psicológicos y socioculturales en el aprendizaje de las matemáticas. Este es un tema muy importante porque muchas veces se piensa que aprender matemáticas depende solo del maestro, pero en realidad intervienen factores internos del estudiante y también su contexto social. Pero primero les vamos a explicar el aprendizaje matemático. ¿Y qué es el aprendizaje matemático? Aprender matemáticas no es solo repetir ejercicios, sino también comprender. Y existen dos enfoques principales. El conductista, que dice que aprender es cambiar la conducta, por ejemplo, cuando el estudiante ya sabe hacer operaciones. Y el cognitivo, que plantea que aprender es cambiar las estructuras mentales, es decir, entender los conceptos. Esto nos muestra que el aprendizaje va más allá de la memorización. Vamos a trabajar cómo la cognición matemática requiere procesar la experiencia previa para alcanzar un aprendizaje significativo. Este proceso está dividido en tres etapas, en la cual en esa primera etapa nosotros vamos a tener una etapa de entrada en donde tenemos la interacción y el contexto. Si ustedes observan en este primer cuadro, nosotros miramos que hay figuras dispersas. Esas figuras dispersas representan el conocimiento previo que trae el estudiante. Es algo que viene aislado, pero que no debemos dejarlo de un lado, no debemos descartar, no debemos descartarlo porque es algo muy importante en el proceso. Luego, en esa segunda etapa de procesamiento, es donde ese conocimiento que viene disperso, nosotros le empezamos a dar un orden. Le empezamos a dar un orden en el aula. Le empezamos a dar un orden a partir de un aprendizaje, ese aprendizaje colaborativo, donde va a tener a los pares para poder interactuar. Entre estudiantes, ellos van a poder construir, van a poder edificar esas figuritas que venían dispersas y darles un orden. Luego, en la tercera etapa y última, que es la etapa de la memoria, y entiéndase memoria como el final del aprendizaje significativo, cuando ya aquí el estudiante le da un valor a todo eso que él viene trabajando. Aquí es donde ya se solidifica, donde el estudiante interioriza ese aprendizaje y es capaz de llevarlo a otros contextos, donde ya es capaz de mirar que que él tiene esa capacidad de salir adelante a partir de ese aprendizaje que él acaba de construir, que él acaba de solidificar. Ya para concluir, podemos decir que tenemos que mirar como docentes cómo es nuestro trabajo. Nosotros no podemos dejar a un lado los aprendizajes previos que traen los estudiantes, porque si lo dejamos a un lado estamos desconectando la realidad del estudiante con el conocimiento. Y es por eso que desde aquí, de tanta importancia, lo que nosotros acabamos de observar. Entonces ahora hablaremos de los factores psicológicos. Estos factores tienen que ver con los procesos mentales del estudiante. Estamos hablando de la memoria, de la atención y la forma como procesa la información. También influye mucho la experiencia previa, es decir, lo que él sabe antes de. Además, el aprendizaje se mejora cuando hay una interacción en el aula, cuando el estudiante participa y además construye conocimiento con sus otros compañeros. Por eso es importante promover el aprendizaje significativo, donde el estudiante entiende lo que está aprendiendo. Entonces, vamos a ver cómo aprendemos. Ahora vamos a analizar dos corrientes fundamentales. La primera es el conductismo y la segunda el cognitivismo. Mientras lo primero que dije, que fue el conductismo, se centra en el ciclo del estímulo-respuesta y la repetición de ejercicios mecánicos, el segundo se basa hacia el aprendizaje del conocimiento interno y activo. Esta transición es clave,
ya que pasamos de ver al estudiante como un receptor y un repetidor a un constructor genuino del conocimiento. Entonces, aquí es donde entran en juego los factores psicológicos, que son el motor del enfoque cognitivista. No podemos hablar de una construcción de conocimiento sin tener en cuenta, sin considerar los procesos mentales como la memoria, la atención, la forma en que específicamente cada estudiante procesa la información. Entonces, un punto de articulación que es importante en este proceso es la experiencia previa. El aprendizaje no ocurre en el vacío. Lo que el estudiante ya sabe influye directamente sobre cómo él va a integrar el nuevo conocimiento. Además, el aprendizaje se potencia directamente de la interacción social. Cuando un estudiante participa y colabora con otros, deja al lado la resolución mecánica propia del conductivismo para dar paso al aprendizaje significativo, donde realmente entiende lo que está utilizando y transformando lo que aprende. Entonces, finalmente, ¿cuál es nuestra responsabilidad como educadores? Pues nuestro rol no solo es entregar estímulos, sino actuar como estrategia. Debemos planificar estrategias precisas que se adapten a la enseñanza y a las necesidades cognitivas individuales del estudiante. Entonces, para integrar estos dos enfoques o al integrar estos dos enfoques, pasamos de una educación basada en la repetición a una basada en el entendimiento, al considerar los factores psicológicos y promover un entorno participativo. De esta manera garantizamos que el conocimiento no sea una respuesta automática, ni sea momentánea, sino una herramienta de transformación duradera para el estudiante. Vamos a hablar de los aspectos socioculturales que inciden en la enseñanza de las matemáticas. Una dificultad que tenemos nosotros los profesores de matemáticas en el momento de enseñarle a los estudiantes es la contextualización de los conceptos. Una dificultad que hemos tenido muchas veces es cómo aterrizar un concepto tan abstracto en el contexto formal de un estudiante. Por eso aparecen muchas críticas de personas que, bueno, desconocen de lo educativo y de los aspectos de la ciencia, criticando de por qué usamos ¿cuándo voy a usar yo el trinomio cuadrado perfecto? Nunca me lo han, nunca me le han dado una utilidad y hay burlas y se ríen de eso. Listo, uno hace oído sordo a ese tipo de comentarios. Entonces, ahí es donde incide mucho lo que es la transposición didáctica. Entonces, ¿cómo tomamos nosotros como docentes un concepto abstracto y lo aterrizamos a que el estudiante lo comprenda de la mejor manera? Entonces, Michael Barrett, cuando plantea el concepto de la transposición didáctica, nos dice, hey, tú como docente tienes que buscar la herramienta, el ejemplo, la metodología correcta para tomar un conocimiento, sacarlo de la abstracción y aterrizárselo al estudiante para que él lo pueda comprender. Entonces, ese aspecto es realmente importante. Y ahí es donde entra la etnomatemática. La etnomatemática nos dice a nosotros, hey, no puedes alejar el contexto en el que se está desarrollando el estudiante de el concepto. Trata de enlazarlo, que haya una intersección entre ellos. ¿Para qué? Para que ellos le puedan ver una utilidad. Sin esa utilidad vienen las dificultades, vienen las deficiencias, vienen los malos resultados en pruebas externas, malos resultados en pruebas nacionales. Entonces, la etnomatemática a nosotros lo que nos ayuda es a contextualizar todos los conceptos de la ciencia en el contexto del estudiante. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Pues muchas consecuencias positivas porque hace que el aprendizaje sea mucho más interesante y mucho más significativo si no le damos un significado útil a los estudiantes. Ellos nunca van a encontrar, uno, interés
Y dos, una motivación. ¿Por qué? Porque sin motivación el aprendizaje se vuelve absurdo. Por eso hay que incentivar eso en los estudiantes. Entonces, nosotros vamos a encontrar muchos aspectos, quizás muchos van a quedar vacíos, pero hay que aterrizar al estudiante en lo que realmente él va a necesitar. ¿Listo? Entonces, como conclusión, podemos decir que el aprendizaje matemático es un proceso multifactorial, ¿cierto? Dos factores clave que son el psicológico y el social. Hay otro factor bastante interesante que no basta enseñar al estudiante, no basta con enseñar al estudiante, él es el que construye su propio conocimiento y que la didáctica debe estar orgánicamente adaptada al alumno. No me sirve enseñarle fuera del contexto. Si yo estoy en una comunidad de pescadores en Pueblo Viejo o en Ciénega, yo tengo que tratar de adaptar los contextos, los problemas, todas las cosas a ese contexto, diferente a si el estudiante es de ciudad. Porque si el estudiante es de ciudad, tengo que adaptarlo a el contexto en el que él se desarrolla. Bueno, en la población donde yo trabajo, mis estudiantes son apasionados por el fútbol y todo gira en torno a eso. La cancha de la Castellana es clave en el desarrollo de la comunidad donde yo trabajo y la mayoría de los problemas y aplicaciones que uno utiliza giran en torno al fútbol, a la cancha de la Castellana, el perímetro, el área y cosas de ese tipo. Entonces, para concluir, el aprendizaje de la matemática depende sí, de factores sociales, factores psicológicos y también de la manera como nosotros los docentes enseñamos, aterrizamos ese conocimiento abstracto de la ciencia a un lenguaje más amable, más ameno y más comprensible para los estudiantes. Pero no basta con enseñar, el estudiante debe comprender y si utiliza su contexto social es mucho más significativo para él. Muchas gracias